Gracias, señor presidente. Eh, la verdad es que fuimos testigos todos los argentinos, eh, mayormente los bonaerenses, que estuvieron en vilo desde el lunes 7 de septiembre, ¿no? De una situación muy penosa. La verdad que yo quería hacer un par de reflexiones con la mejor voluntad y la mejor óptica posible para tratar de que podamos avanzar consensuadamente en el futuro sobre este tema. Sin dudas, habría que hacer un análisis, y para hacer un análisis más preciso de esto habría que dejar pasar un poco más de tiempo, pero no podía dejar de hablar de la situación en esta sesión. Más allá de eso, hay una cuestión donde hoy coincidimos con las máximas autoridades provinciales, si leemos los diarios y los medios de comunicación del día de hoy, que lo que pasó a partir del 7 de septiembre no fue ni mucho menos un alzamiento ni nada de eso. Después, claro, cada uno podrá cuantificar desde su óptica cuál fue el tamaño, la dimensión y el volumen que adquirió esa manifestación. Coincidimos que fue un reclamo meramente económico, con formas novedosas para una estructura que no está acostumbrada a eso, señor presidente. Yo creo que uno de los puntos centrales del problema, y para no caer en un reduccionismo y en un economicismo para hablar de salario y para comparar y empezar a comparar cuánto ganaba uno en tal época y cuánto ganaba el otro en dólares en tal otra, me parece que hay un punto central, que es un problema central, que por ahí lo dijo de otra forma el diputado Bardón, que es que hoy tenemos un gobernador que tiene una visión cosificada de los policías. Lo hemos visto al gobernador en hospitales abrazando enfermeros, lo hemos visto en el mundo educativo sentados con los docentes, que está muy bien, y con su brazo político, que es Baradel. Lo hemos visto en fábricas, acompañando a los operarios, pero nunca lo hemos visto abrazando o charlando mano a mano con un mate por medio con algún agente policial. No, nuestra policía está llena de hombres y mujeres que tienen vocación de servicio, señor presidente, y que aparte de cumplir un servicio tienen una vida. Son sujetos, no son cosas. Tienen deseos, tienen expectativas, como las tenemos todos. Muchos de ellos tienen que hacer un esfuerzo doble, tienen que viajar muchísimos kilómetros de su casa hasta su comisaría de destino. ¿Y sabe quiénes más lo sufren? Las mujeres. Sobre todo aquellas mujeres policías que tienen hijos pequeños, bebés, o que están en edad escolar y tienen que hacer miles de malabares para poder ubicarlos mientras ellas prestan servicio. Y no solamente eso, sino también por el sistema patriarcal que todavía gobierna varias casas en nuestra provincia de Buenos Aires. Cuando vuelven a sus casas, de forma natural tienen que hacer los quehaceres domésticos. Y todos, y me refiero ya con esto a las reflexiones, yo creo que todos los sujetos de la política tenemos que hacer un esfuerzo por abordar el problema policial y el problema de la policía, encuadrándolos a ellos en un sujeto social, no en una mera cosa. Por eso necesitamos que el gobernador Kicillof deje de cosificarlos o aceptarlos de una forma forzosa para las fotos protocolares y se esfuerce por enaltecer y honrar a esos más de 90.000 hombres y mujeres que tienen nombre y apellido, que tienen una historia atrás, que tienen familias con varias generaciones dentro de la policía, para adelante y para sus hijos. Desde hace meses, y esto también tiene que ver con el proyecto en cuestión, en el que me estoy basando, los policías vienen cumpliendo un trabajo extra a su objetivo principal, que es la seguridad de nuestra población. Se les ha exigido más. Y acá me quiero eh, poner un punto de inflexión para compartir con ustedes un problema que yo vi en mayo, abril, que posteriormente me llevó a hacer un proyecto. Y se les ha exigido más y no se los ha compensado a estos policías como a la par, como sí lo compensaron las fuerzas federales en su momento. No hay que olvidar que muchas veces las fuerzas federales con la policía de la provincia de Buenos Aires caminan las mismas calles, caminan los mismos barrios, están en la misma cuadra. Entonces, cuando decimos como eslogan
que somos una Argentina unida combatiendo a un agente externo, que en este caso es un virus, no podemos hacer diferencia entre nuestra fuerza, metafóricamente, ¿no? Entre nuestros hijos, y darle a uno más que a otro. Yo creo que fue una decisión desafortunada en ese sentido de la ministra de la Nación, Frederick, en ese momento de haberle otorgado a las fuerzas federales un bono, causando una disparidad muy manifiesta con sus hermanos bonaerenses. Y sobre todo no haberlo hecho con sintonía y en coordinación con el gobierno provincial. He aquí, y vuelvo a lo que dije recién como un aporte desde mi visión, una de las génesis del conflicto que se suscitó hace unas semanas. Pero volvamos a la policía como sujeto, señor presidente. Hay que preguntarse, para ellos, ¿es central el salario? Sí, claro, pero no es lo único. Las condiciones de trabajo también. Y a veces las condiciones de trabajo no se reducen solamente a si ellos están cómodos en un móvil, si en la comisaría tienen computadoras lindas o hay aire acondicionado. Las condiciones de trabajo es que le brindemos a la policía la posibilidad de trabajar en familia y sobre todo con respaldo institucional. Sentirse en familia es el acompañamiento en escucharlos, el saber qué les pasa y qué necesitan como hombres y mujeres para desplegar sus tareas. Y acá también quiero hacer y quiero remarcar lo que siempre remarcamos nosotros como política de seguridad que hay que construir entre todos. Y ese trabajo lo hacen muchísimos y la gran mayoría de los intendentes, peronistas de Juntos por el Cambio, independientes o lo que sea, pero se ocupan también. Y la policía también, señor presidente, sobre todo necesita trabajar con respaldo. Necesita trabajar con respaldo para sentirse seguro, para actuar en situaciones de riesgo conforme a lo que marca la ley, sobre todo en aquellos casos donde ellos tengan que elegir usar sus armas de fuego, siempre conforme a lo que marca la ley. Y en esta situación, señor presidente, le quiero aclarar algo, que en realidad, por su intermedio, a todo el resto de los diputados. Nosotros el mediodía del 8 de septiembre hicimos una declaración pública, y digo el momento del mediodía para aquellos que han querido tergiversar el momento y el motivo, ¿no? Enmarcamos de una valoración política el conflicto salarial de las protestas que veíamos solamente por los medios, y había algo que decir. No tuvimos ninguna comunicación con el oficialismo para que nos digan qué era lo que realmente pasaba. No estuvieron en vilo por los medios. Y la verdad tenía pensado leer el comunicado, pero cualquiera lo puede hacer ya sacando sus conclusiones. Y ahora a la distancia, con tranquilidad, las palabras cobran sentido por la misma acción que tuvo el gobierno de Kicillof después. Lo que dijimos básicamente en ese comunicado es lo que venimos diciendo hace 5 meses en esta Cámara. Yo en mayo presenté el proyecto 1132 pidiendo la urgente recomposición salarial policial. 2 veces los pedimos para ser tratados sobre tablas y no fuimos escuchados, y mucho menos el problema fue atendido. Los ministros y las ministras muchas veces están ocupados en leer tweets o webs del interior con declaraciones políticas de nuestros intendentes, pero le prestan poca atención a estas cuestiones institucionales. Y en nuestro comunicado nos acotamos a una valoración política de la conducta de un gobernador para con los policías, solicitándole que atienda el reclamo salarial y pidiéndole desde nuestro bloque a la misma policía en medio del conflicto que garanticen el servicio de seguridad. Porque la imagen de los patrulleros, de los comandos de patrulla por fuera de la verticalidad policial, no es un buen mensaje. No es un buen mensaje ni para con los vecinos, que esperan que le demos seguridad, ni para con los delincuentes, que aprovechan el momento, y mucho menos para con la policía misma. Fuimos los únicos, fuimos el único espacio político que públicamente en medio del conflicto le pidió a la policía que vuelva a trabajar. Entonces, ¿tanto les molesta al oficialismo que hoy haya una oposición que tenga un posicionamiento político propio? Porque a veces parece que en materia de seguridad los más ruidosos opositores vienen del mismo oficialismo. No somos una oposición que van a encontrar rompiendo las rejas en gobernación, o escrachando a una gobernadora cuando va de visita a alguna localidad, o insultando en la cara a algún policía en algún conflicto gremial, o cuando se discute en el Congreso algún proyecto de ley de ley jubilatoria. En materia de seguridad, al gobernador Kicillof le hemos votado todas las herramientas que ha pedido, y somos constructivos,
para lo que necesite en esta Cámara el Poder Ejecutivo y poder trabajarlo seriamente. ¿Es que se nos quiere acusar entonces? ¿De poner palos en la rueda? Cuando son las mismas organizaciones sociales que cobijan ustedes, que son los que le piden la renuncia a los ministros, como el 3 de septiembre, la CETEP solicitándole la renuncia al ministro de Seguridad. Nosotros no estamos para eso. Seguramente seremos una oposición distinta a la que tuvimos que padecer nosotros. Para nombrar un ejemplo, señor presidente, en el primer año de gestión, Vidal vino a esta legislatura, a ese lugar donde está usted sentado, el 1 de marzo del 2016. ¿Y sabe qué pasó 9 días después? Esa oposición que hoy nos pide que seamos responsables presentó el primer pedido de interpelación de muchos a nuestro ministro de Seguridad. ¿Y sabe qué pasó? 3 meses después pidieron otro. Y así sucesivamente con muchos. ¿Y sabe cómo fuimos incorporando perspectivas y acuerdos? Muy fácil, hablando. ¿Saben cómo fuimos generando confianza? Muy fácil, hablando. Nuestro ministro Ritondo ha atendido a cualquier diputado, cualquier intendente y cualquier partido político que lo ha llamado sin importar la hora, porque eso es algo central para una política de seguridad y para una política pública en cualquier ámbito del gobierno. Es el diálogo, señor presidente, el diálogo. Y entonces, ante esta situación de crisis, ¿cuál va a ser nuestra postura como opositores y como espacio político con vocación de poder? Es claro, es claro. Nosotros sabemos que el que gobierna elige a sus ministros. Y si el gobernador eligió al ministro que eligió, lo eligió. Y en ese marco nos tenemos que mover. Y mientras nosotros respetamos, cuando nosotros éramos gobierno, los diputados de la oposición, del Frente para la Victoria, directamente nos planteaban: Ritondo tiene que renunciar ya. Ritondo tiene que renunciar ya. Entonces, no nos corramos por ninguna susceptibilidad, el reclamo salarial fue justo, eso sí, con una forma inadecuada. Y sí, en la protesta policial hubo límite que los agentes, y quiero creer que en su experiencia, que por falta de una experiencia gremial, transgredieron y que atentaron incluso contra la legitimidad del reclamo. Esas dos cuestiones fueron muy claras. La protesta frente a la casa y a la residencia del gobernador y a la casa de Olivos. Eso no tiene que pasar, señor presidente. Eso no tiene que pasar. Como tampoco tiene que pasar, y no tienen que pasar malos escraches violentos como le hicieron a Vidal en Chascomús, en Alem, en San Fernando. Repito, no tiene que pasar más. Hasta las protestas tienen que tener su límite de forma. ¡Felu! Pero volviendo a la cuestión de ser oposición, lo somos, y creo que de una forma más constructiva de la que fue el hoy oficialismo, sin pedir renuncias, sin pedir interpelaciones, y en el trabajo institucional siempre colaborativo para estar donde se nos requiere. Incluso hay veces, señor presidente, que parece que la oposición más dura en política de seguridad viene el mismo oficialismo. Si nosotros tendríamos las posturas que hoy tiene una parte del oficialismo en materia de seguridad, nos acusarían de cualquier cosa. En la Comisión de Seguridad, a veces parece que el oficialismo somos nosotros. Y lo digo y me siento incómodo, pero a veces tenemos la misma óptica que el gobierno provincial cuando el bloque oficialista no la tiene. Entonces, si de algo no nos pueden decir nada, es de nuestra praxis política como bloque opositor. Nosotros, y ya para ir cerrando, en nuestra gestión fuimos muy cuidadosos y muy prudentes desde el inicio. Hablamos e impulsamos una reforma que, más allá de los 4 puntos básicos que tenía, sobrevolaban 2 cuestiones de sentido común básico. Uno era profundizar las cosas que se venían haciendo bien y rectificar las que considerábamos que se podían mejorar. Y la segunda, nunca creímos y nunca nos creímos que en una gestión de 4 años íbamos a cambiar una cultura policial que está hace 200 años. En una fuerza policial de 200 años de historia, los cambios estructurales en su cultura son a largo plazo y de forma gradual. Si nos vienen a prometer cambios estructurales para allá mismo, como hizo Kicillof, la verdad cada uno sacará sus propias conclusiones. Lo que no se puede hacer es culpar sistemáticamente para atrás. Se puede tener una mirada crítica, pero se tiene que trabajar para ser mejores. Y sobre todo, de vuelta, dialogando, señor presidente, diálogo. Y aunque hoy en la distancia, si uno mira para atrás,
Desde muchos puntos de vista se pueden valorar muchísimos ministros anteriores. Hay quienes valorarán cuestiones de Arlanián, otras cuestiones de Granados. Diputado Rancini, el tiempo lo ha triplicado. Le pido, porque me señalan los diputados y diputadas con razón, que es importante cumplir con los 5 minutos acordados en la Comisión de Labor Parlamentaria. Por favor. Bueno, señor presidente, cierro ya. Y le quería decir que nosotros el enfoque de Vidal y de Ritondo lo tenemos muy presente y lo valoramos muchísimo más a la distancia. Pudimos incorporar muchísimos patrulleros, 4.200 vehículos nuevos, 27.000 pistolas, pero no tiene sentido seguir haciendo hincapié en eso. Lo fundamental, señor presidente, que quería dejar como corolario es eso, es el diálogo. Nosotros tuvimos una gobernadora y un ministro que se ocuparon del tema. Nosotros tuvimos una gobernadora y un ministro que dialogaron permanentemente con los intendentes, con las demás provincias, con la nación, con las organizaciones de derechos humanos, con las ONG de víctimas y con los mismos policías. Y hoy tenemos a una María Eugenia, que no es gobernadora, pero que es una dirigente y que sigue siendo fiel a nuestras convicciones y que llevó a Ritondo a la policía a concentrarse en luchar contra el narcotráfico, a derribar los búnkers, a combatir los secuestros extorsivos y a los delitos complejos. Y llevó a los policías, por eso, a ser los sujetos, a cumplir con su vocación de servicio y a dignificar el modo de vida que eligieron para vivir. Perdone, presidente, por el tiempo, nada más que eso.